Lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc. Ambos personajes son infaltables en nuestra historia. E incluso hoy en día siguen peleando en nuestro subconsciente mexicano interno. Pero aquí no hablaremos de su vida, sino de su destino después de la muerte. Después de la caída de Tenochtitlan en 1521, Cortés encabezó una expedición a las Cibueras para someter a un capitán español rebelde. A su viaje llevó a Cuauhtémoc para evitar una posible sublevación. Pero en algún punto del viaje este ordenó su muerte. Una versión dice que fue colgado de una ceiba y otra que le fue arrancada la cabeza y colgado de los pies. Como haya sido, su cuerpo fue abandonado en la selva en 1525. Cortés moriría 22 años después, el 2 de diciembre de 1547, en Castilleja de la Cuesta, España. En su testamento ordenó que su cuerpo fuera enterrado en Nueva España, más precisamente en Coyoacán, pero ese deseo jamás se cumplió, pues sus restos no descansaron mucho que digamos al ser llevado a diversos lugares. Pero su último lugar fue en la iglesia contigua al primer hospital creado en América por él mismo, el Hospital de Jesús Nazareno, mismo que hoy en día aún existe. Pasaron casi 300 años de la colonia, llegando la turbulencia del movimiento independentista de México, y con ello, los sentimientos antiespañoles estaban en su apogeo. Así, para evitar un posible ataque a los restos y que fueran destruidos, estos fueron ocultados por Lucas Alamán, quien ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en ese tiempo, resguardándolos en la iglesia de Jesús Nazareno bajo la tarima del templo, y solo hasta 1836 fueron sacados nuevamente y colocados en un nicho que se construyó en una de las paredes de la iglesia, quedando olvidados durante más de 100 años. Pero llegó la década que siguió al año de 1940. Y en esa época se estaba dando una batalla ideológica, tal como hoy, entre indigenismo e hispanismo en nuestro país. Por el lado hispanista se comenzó la búsqueda de los restos de Cortés, siendo encontrados el 28 de noviembre de 1946, gracias a que Lucas Alamán guardó una carta en la embajada española donde refirió el paradero de los mismos. Se buscó el nicho y en efecto, fueron localizados y exhumados. Hecho esto, fueron estudiados los restos óseos, así como los objetos que estaban en el interior de la urna de cristal, entre ellos un pañuelo que cubría el cráneo, certificándose que pertenecían al extremeño. Los restos fueron puestos bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, colocándolos nuevamente en el mismo nicho, estando en ese lugar al día de hoy. Iglesia que está cerca del Metro Pino Suárez en la Ciudad de México, en el lugar donde se dice que se entrevistaron por primera vez Moctezuma y Cortés. Mientras tanto, el indigenismo también se encontraba muy activo. Prueba de ello es que en el año siguiente al descubrimiento de los restos de Cortés, el 19 de septiembre de 1947, el gobierno mexicano emitió decreto de la creación de una moneda de plata de 5 pesos con la imagen de Cuauhtémoc. Y la polémica era grande, pues cómo era posible que se hubiera ubicado los restos del conquistador y que los del último Tlatoani no se supiera casi nada. Así, en esos años empezaron a rondar versiones apoyadas en relatos orales de su ubicación. Y una de esas versiones decía que sus restos se encontraban en un pueblo del estado de Guerrero, llamado Izcatiopan, lugar en donde habría nacido Cuauhtémoc, a diferencia de otra versión que dice que nació en Tlatelolco. La versión oral refería que como este nació en ese pueblo, después de ser asesinado por Cortés, su cuerpo fue descolgado del árbol, incinerados sus restos y llevados a enterrar a su pueblo natal. Uno de los que creía esa versión era la antropóloga Eulalia Guzmán, a quien el INE encargó la investigación en Izcatiopan. Y resulta que el 26 de septiembre de 1949, Eulalia anunciaba el descubrimiento de los restos del último Tlatoani mexica con las siguientes palabras: 25 años de edad, atlético, de forma elegante y juvenil, estatura elevada, de caracteres sexuales bien desarrollados, longitípico, esténico, de la variedad hipertiroidea, docilocéfalo, miembros largos, cara ovalada, tez blanca, grandes ojos, emotivo, irritable, de inteligencia precoz, de capacidad crítica notable, de todo afectivo dominante y apasionado y de funciones intelectuales lógicas. Su investigación fue cuestionada por tener inconsistencias,
deficiencias al hacer la investigación arqueológica de campo y por no ser muy imparcial que digamos, por lo que se nombró una segunda comisión que investigaría la evidencia encontrada. Esta comisión concluyó que esos huesos pertenecían a 5 diferentes personas y que el resto de evidencia física no era concluyente para afirmar que fuera la tumba de Cuauhtémoc. Entonces, se formó una tercera comisión, la cual concluyó nuevamente en 1951 que esos no eran sus restos, y finalmente se formó una cuarta, encabezada por el arqueólogo aún vivo Eduardo Matos Moctezuma en 1976. Su investigación se sintetiza en este informe, del cual se destacan los siguientes datos: que los restos pertenecían a 8 individuos diferentes, enterrados en diversas épocas, que incluso el cráneo no pertenece a un hombre, sino a una joven mestiza adulta, y en lo general que el resto de evidencia era apócrifa, por lo que la última comisión concluyó que no había evidencia científica para afirmar que esos restos fueran de Cuauhtémoc, y con ello cayó casi en el olvido a nivel nacional la hipótesis de Izcatiopan, siendo celebrado ese mito oral solo a niveles de algunas autoridades del estado de Guerrero, de los pobladores del lugar y de constantes visitantes que van a rendir honores a esas osamentas que se encuentran detrás del cristal. Así, podemos ver que la historia detrás de unos restos óseos han causado y siguen causando disputas y controversias. Y hoy tenemos los restos de un Cortés cuya certeza definitiva la daría una prueba de ADN, la cual es casi imposible de practicar. Y sobre los de Cuauhtémoc, infinidad de dudas persisten, pues además de la versión oral de Izcatiopan y las conclusiones arqueológicas que desmienten esa creencia, existen otras opiniones de que sus restos aún están ocultos en alguna zona maya por donde pasó la caravana de Cortés en 1525. Quizá algún día reaparezcan los restos del águila que desciende. Mientras tanto, solo nos queda esperar si eso ocurrirá algún día.